Hola, un saludo cordial a todos quienes puedan ver este video, siempre con el deseo de que su contenido pueda ayudarlos a crecer en la fe. El tema central elegido para este año 2024 por la propia comunidad de la parroquia Nuestra Señora de los Mercedes, Los Castaños, en Vitacura, Santiago de Chile, y que el equipo de formación del área de desarrollo espiritual ha querido llevar a ustedes mediante estas cápsulas de video, es el credo. Ese es nuestro tema central. En esta sexta cápsula de video nos introduciremos en el octavo artículo del credo de los apóstoles, que dice: creo en el Espíritu Santo. Y para esto hemos usado como fuentes bibliográficas las Sagradas Escrituras, el Catecismo de la Iglesia Católica y algunos autores que iremos mencionando oportunamente. Recordemos que en el Antiguo Testamento, Yahvé, Dios, se manifestó de diferentes formas, visibles y audibles. En la zarza ardiendo, cuando se reveló a Moisés; en la nube, desde la que lo instruyó para la travesía del mar en la huida de Egipto; en el monte Sinaí, en el que le entregó las tablas de la ley, en fin. Y en los primeros artículos del credo, además de profesar nuestra fe en las dos primeras personas de la Santísima Trinidad, es decir, en Dios y en Jesucristo, el credo de los apóstoles incluye también sus cualidades y atributos. Así, de Dios se dice que es Padre, que es todopoderoso y que creó el cielo y la tierra. Y de Jesucristo, que es su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen, padeció, fue muerto y sepultado, y que resucitó de entre los muertos. Y por cierto, el Nuevo Testamento nos describe largamente todo lo que Jesús dijo e hizo en presencia de muchos. Es decir, los hombres han oído a Dios y visto sus manifestaciones. Han visto y oído a Jesucristo su Hijo y sus portentosos prodigios. En cambio, cuando llegamos a este artículo del credo de los apóstoles, que es el que normalmente rezamos, al menos en Latinoamérica, en la misa de cada domingo y en las principales fiestas de la Iglesia, profesamos sola y sencillamente: creo en el Espíritu Santo, sin más. Podríamos preguntarnos el porqué de esto, y la respuesta la podemos encontrar en el número 687 del Catecismo de la Iglesia Católica, que, citando a San Pablo, en su primera carta a los Corintios, nos dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, continúa el Catecismo, su Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su palabra viva, pero no se revela a sí mismo. Y luego agrega: el que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a él no le oímos. Es decir, no encontramos en las Escrituras otras manifestaciones o atributos del Espíritu Santo, más allá de los simbolismos que lo representan, tales como el agua en el bautismo, el óleo en la confirmación, la nube, la luz o el fuego. Creo conveniente señalar que el credo de los apóstoles, también conocido como
símbolo de los apóstoles, porque como dice el Catecismo en el número 194, es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Probablemente esta sea la razón por la cual los padres de la Iglesia, en el concilio de Nicea en el año 325, cuando se ratifica este credo, no agregaran a la creencia en el Espíritu Santo cualidades o atributos. Repito, porque es considerado con justicia como el resumen fiel de la fe de los apóstoles. Y así debía ser, porque la fe de los apóstoles tiene muy sólidos fundamentos. Primero, oyen del mismo Jesús lo que nos dice San Lucas al final del capítulo 24. Y sepan que voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre. Ustedes, por tanto, quédense en la ciudad hasta que sean revestidos con la fuerza de lo alto. ¿Qué fuerza puede ser esta, sino la del Espíritu Santo? Además, esta promesa nos la ratifica San Lucas en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles, donde nos relata lo ocurrido después de la resurrección del Señor y nos dice: estando sentados a la mesa con ellos, les ordenó que no se ausentaran de Jerusalén, sino que aguardaran la promesa del Padre, la que oísteis de mí, les dice Jesús, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Y luego, cuando los que estaban allí reunidos le preguntaron al Señor: ¿es ahora cuando vas a establecer el reino de Israel? Jesús les respondió: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha fijado con su poder, sino que recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Además, recordemos que los apóstoles en Pentecostés no solo vieron descender sobre ellos al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, sino además porque experimentaron en sus propios corazones la presencia del Espíritu Santo. Si no hubiera sido así, estos hombres sencillos y humildes, varios de ellos eran pescadores, no habrían podido enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo con la elocuencia que lo hicieron. No habrían podido hablar en diferentes lenguas. No habrían hecho innumerables milagros. No habrían soportado muchas veces la crueldad de las cárceles. Y, en fin, no habrían tenido la valentía de entregar sus vidas por, como ellos mismos lo dijeron, obedecer a Dios antes que a los hombres. No obstante, en el año 381, y dada la creciente fuerza con que surgen algunas herejías, especialmente el arrianismo, que dudaba de la coeternidad del Padre y del Hijo, y por cierto, de la divinidad del Espíritu Santo, y con la anuencia del emperador Constantino, se realiza en Constantinopla un concilio ecuménico, porque en él participan obispos de Oriente y Occidente, en el que se complementa el credo de los apóstoles con el llamado credo niceno-constantinopolitano, que también conocemos como el credo largo. En este símbolo niceno-constantinopolitano se incluyen las prerrogativas del Espíritu Santo, reforzando con ello su divinidad, quedando de la siguiente manera: creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Bueno, al agregar estos atributos, los padres del Concilio de Constantinopla quisieron poner algunas de las expresiones bíblicas con las que se llamaba el Espíritu. Al decir que es dador de vida, se referían al don que Dios hace de la vida divina al hombre. Por ser Señor y dador de vida, es Dios y recibe la misma adoración que las otras dos personas divinas y las recibe con ellas. Perdón. El destacado teólogo norteamericano Scott Hahn, en su libro El Credo, nos hace un resumen de las prerrogativas del Espíritu Santo incorporadas en el credo niceno-constantinopolitano, y que éstas tienen un riguroso fundamento en las Escrituras. Comienza diciendo que el Espíritu, al igual que Yahvé en el Antiguo Testamento y que Jesús, es Señor. El Espíritu, al igual que las otras dos personas divinas, hace lo que solo Dios puede hacer, da la vida. Por lo tanto, el Espíritu goza de todas las prerrogativas que pertenecen exclusivamente a Dios, como el Padre y el Hijo. Con el Padre y el Hijo, el Espíritu recibe también una misma adoración y gloria. Decíamos que estas prerrogativas del Espíritu tienen un sólido fundamento en las Escrituras. Veamos por qué. San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, le llama Señor al Espíritu y habla de él como glorificado y glorificador. El propio Jesús, en el Evangelio de San Juan, en los capítulos 6, 15 y 20 respectivamente, nos revela que el Espíritu procede del Padre, y por último, que el Espíritu es Señor y dador de vida, y por último, cuando se aparece a los discípulos después de su resurrección, exhala sobre ellos y les dice: reciban el Espíritu Santo. Lo que deja en claro que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Por último, San Pedro, como San Lucas, dan testimonio de que el Espíritu ha hablado por los profetas. Y claro, así como los apóstoles vivenciaron en sus corazones y en sus enseñanzas la presencia del Espíritu Santo, también el mismo Espíritu habló por los profetas, lo que comprobamos en el capítulo 59 de Isaías, donde Yahvé dice: por mi parte, esta es mi alianza con ellos. Mi Espíritu, que está sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca, no se separarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Cabe agregar que en los últimos capítulos del Apocalipsis, San Juan nos ofrece una espléndida imagen poética de la Trinidad del cielo, cuando en el capítulo 22 nos dice: me mostró el río de agua de la vida, claro como un cristal, procedente del trono de Dios y del Cordero. El Padre se representa aquí como Dios, el Hijo como Cordero y el Espíritu como río de agua viva. Esta imagen constituye el cumplimiento manifiesto de la promesa de Jesús que podemos ver en San Juan capítulo 7, donde dice:
En el último día, el más solemne de la fiesta, estaba allí Jesús y exclamó: si alguno tiene sed, venga a mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva, refiriéndose con esto al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Todo lo que hasta aquí hemos comentado no hace sino dar razón de por qué los católicos profesamos creo en el Espíritu Santo. Sin embargo, han pasado los siglos y el Espíritu Santo, a pesar de que lo reconocemos como la tercera persona de la Santísima Trinidad, sigue siendo para muchos el más desconocido. De hecho, Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, en su libro El Dios de Jesucristo, señala que el Espíritu Santo queda en gran parte como un Dios desconocido. Y más recientemente, el Papa Francisco, en una homilía de mayo del 2013, decía: el Espíritu Santo es siempre como el desconocido. A propósito, no quisiera terminar sin antes citar a Francisca Javiera del Valle, una humilde costurera que vivió en Carrión de los Condes, en Palencia, España, entre 1856 y 1932, y que escribió una notable obra llamada Decenario al Espíritu Santo. Notable porque como costurera llevó una vida nada fácil y era una mujer sin letras, que sin embargo llegó a tener tan gran entendimiento y profundización de la doctrina revelada sobre la tercera persona de la Santísima Trinidad, que su libro es considerado hoy un clásico de la literatura espiritual y que recomiendo vivamente leer. En el primer día de su decenario, que invita a rezar a los fieles los 10 días anteriores a Pentecostés, ella escribió una oración para todos los días, y en la parte central de ella se dirige a Dios diciendo: grandeza suma, dime, ¿por qué permites que no sean igualmente conocidas de tus fieles las tres divinas personas que en ti existen? Es conocida la persona del Padre, es conocida la persona del Hijo, solo es desconocida la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Oh divina esencia, nos diste quien nos criara y redimiera, y lo hiciste sin tasa y sin medida. Danos con esta abundancia quien nos santifique y a ti nos lleve. Danos tu divino Espíritu, que concluya la obra que empezó el Padre y continuó el Hijo, pues el destinado por ti para concluirla y rematarla es tu santo y divino Espíritu. Envíale de nuevo al mundo, que el mundo no le conoce, y sin él, bien sabéis vos, mi Dios y mi todo, que no podemos lograr tu posesión. Bueno, de esta oración creo que podemos concluir que no solo debemos creer en el Espíritu Santo, sino además pedirle a Dios, con la misma humildad y fe con que lo hizo esta sencilla mujer, que nos lo dé a conocer cada vez más, para tratarlo con la misma confianza que lo hacemos con el Padre y el Hijo, y en fin, para pedirle nos ilumine en nuestro diario esfuerzo por hacer la voluntad de Dios y alcanzar
nuestra santificación. Termino invitándolos a leer el capítulo 3 de la segunda sección del Catecismo de la Iglesia Católica, referido al tema del Espíritu Santo, y ver el próximo video en el que se profundizará en el 9º artículo del credo. Creo en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, que se subirá a la web de la parroquia, parroquialoscastanos.cl, y las redes sociales a partir de este 11 de octubre de 2024. Que Dios los bendiga y el Espíritu Santo llene vuestros corazones. Hasta pronto.